Voy a leer, hoy día se ha publicado una carta del Papa Benedicto XVI, aprobada por el Papa Francisco, así que voy a leer unos fragmentos fundamentales. Habla con respecto a la pedofilia en la iglesia, ¿no? Y muestra el porqué. No voy a leer todo, sino lo que él piensa, lo que ha pasado, las sugerencias para una mejor iglesia. Así que vamos a escuchar algunos fragmentos que tomé, me gustó muchísimo. Tanto le pedí a María que mandara un mensaje que ella dice, pero que lo mandara de una fuente más creíble. Lo hizo. En muchos lugares se entendió que las actitudes conciliares tenían que ver con tener una actitud crítica o negativa hacia la tradición existente hasta entonces, y que debería ser reemplazada por una relación nueva y radicalmente abierta con el mundo. Un obispo que había sido antes rector de un seminario había hecho que los seminaristas vieran películas pornográficas con la intención de que éstas los hicieran resistentes ante las conductas contrarias a la fe. Hubo, y no solo en los Estados Unidos de América, obispos que individualmente rechazaron la tradición católica por completo y buscaron una nueva y moderna catolicidad en sus diócesis. Tal vez valga la pena mencionar que en no pocos seminarios a los estudiantes que los veían leyendo mis libros se los consideraba no aptos para el sacerdocio. Mis libros fueron escondidos como si fueran mala literatura y se leyeron solo bajo el escritorio. Bajo los escritorios, escondidos. La palabra pequeños en el idioma de Jesús significa los creyentes comunes que pueden ver su fe confundida por la arrogancia intelectual de aquellos que creen que son inteligentes. Entonces, aquí, Jesús protege el depósito de la fe con una amenaza o castigo enfático para quienes hacen daño. Allí, donde la fe ya no determina las acciones del hombre, es que tales ofensas son posibles. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera si le hubieran atado al cuello una piedra de molino, de las que mueve un asno, y lo hubieran echado al mar. Palabra del Señor. ¿Qué se debe hacer? Tal vez deberíamos crear otra iglesia para que las cosas funcionen. Bueno, ese experimento ya se ha realizado y ya ha fracasado. Solo la obediencia y el amor por nuestro Señor Jesucristo pueden indicarnos el camino. Así que, primero,
tratemos de entender nuevamente y desde adentro de nosotros mismos lo que el Señor quiere y ha querido con nosotros. Primero, sugeriría lo siguiente. Si realmente quisiéramos resumir muy brevemente el contenido de la fe, como está en la Biblia, tendríamos que hacerlo diciendo que el Señor ha iniciado una narrativa de amor con nosotros y quiere acabar a toda la creación en ella. La forma de pelear contra el mal que nos amenaza a nosotros y a todo el mundo solo puede ser, al final, que entremos en este amor. Es la verdadera fuerza contra el mal, ya que el poder del mal emerge de nuestro rechazo a amar a Dios. Quien se confía al amor de Dios es redimido. Nuestro ser no redimidos es una consecuencia de nuestra incapacidad de amar a Dios. Aprender a amar a Dios es, por lo tanto, el camino de la redención humana. Tratemos de desarrollar un poco más este contenido esencial de la revelación de Dios. Podemos entonces decir que el primer don fundamental que la fe nos ofrece es la certeza de que Dios existe. Un mundo sin Dios solo puede ser un mundo sin significado. De otro modo, ¿de dónde vendría todo? En cualquier caso, no tiene propósito espiritual. No quiero orar. De algún modo, está simplemente allí y no tiene objetivo ni sentido. Entonces, no hay estándares del bien ni del mal. Y solo lo que es más fuerte que otra cosa puede afirmarse a sí misma. Y el poder se convierte en el único principio. La verdad no cuenta. En realidad, hoy no existe. Solo si las cosas tienen una razón espiritual, tienen una intención y son concebidas. Solo si hay un Dios creador que es bueno y que quiere el bien, la vida del hombre puede entonces tener sentido. Para que Dios sea realmente Dios, en esta creación deliberada, tenemos que mirarlo para que se exprese a sí mismo de alguna forma. Mirarlo. Lo ha hecho de muchas maneras, pero decisivamente lo hizo en el llamado a Abraham, y que le dio a la gente que buscaba a Dios la orientación que lleva más allá de toda expectativa. Dios mismo se convierte en criatura. Habla como hombre con nosotros, los seres humanos. Una sociedad sin Dios, una sociedad que no conoce
y que trata como no existente a Dios, es una sociedad que pierde su medida. En nuestros días fue que se acuñó la frase de la muerte de Dios. Cuando Dios muere en una sociedad, se nos dijo, ésta se hace libre. En realidad, la muerte de Dios en una sociedad también significa el fin de la libertad, porque lo que muere es el propósito que proporciona orientación, dado que desaparece la brújula que nos dirige en la dirección correcta que nos enseña a distinguir el bien del mal. La sociedad occidental, nuestra, es una sociedad en la que Dios está ausente en la esfera pública y no tiene nada que ofrecerle. Y esa es la razón por la que es una sociedad en la que la medida de la humanidad se pierde cada vez más. En puntos individuales, de pronto parece que lo que es malo y destruye al hombre se ha convertido en una cuestión de rutina. Nosotros, cristianos y sacerdotes, también preferimos no hablar de Dios, porque este discurso no parece ser práctico. Luego de la convulsión de la Segunda Guerra Mundial, nosotros, en Alemania todavía, teníamos expresamente en nuestra Constitución que estábamos bajo responsabilidad de Dios, como un principio y guía. Medio siglo después, ya no fue posible incluir la responsabilidad para con Dios como un principio, guía en la Constitución Europea. Dios es visto como la preocupación partidaria de un pequeño grupo y ya no puede ser un principio guía para la comunidad como un todo. Esta decisión se refleja en la situación de Occidente, donde Dios se ha convertido en un asunto privado de una minoría. Una tarea primordial que tiene que resultar de las convulsiones morales de nuestro tiempo es que nuevamente comencemos a vivir por Dios y bajo Él. Por encima de todo, nosotros tenemos que aprender una vez más a reconocer a Dios como la base de nuestra vida en vez de dejarlo a un lado como si fuera una frase no afectiva. Nunca olvidaré la advertencia del gran teólogo Hans Urs von Balthasar, que una vez me escribió en una de sus postales: no presuponga al Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu, preséntelo. De hecho, en la teología Dios siempre se da por sentado como un asunto de rutina.
pero en lo concreto uno no se relaciona con Él. El tema de Dios parece tan irreal, tan expulsado de las cosas que nos preocupan, y sin embargo, todo se convierte en algo distinto si no se presupone, sino que se presenta a Dios, no dejándolo atrás como un marco, sino reconociéndolo como el centro de nuestros pensamientos, palabras y acciones. Dios se hizo hombre por nosotros. El hombre como su criatura es tan cercano a su corazón que Él se ha unido a sí mismo con Él y ha entrado así en la historia humana de una forma muy práctica. Él habla con nosotros, vive con nosotros, sufre con nosotros y asumió la muerte por nosotros. Hablamos sobre esto en detalle en la teología, con palabras y pensamientos aprendidos. Pero es precisamente de esta forma que corremos el riesgo de convertirnos en maestros de fe, en vez de ser renovados y hechos maestros por la fe. Consideremos esto con respecto al asunto central. La celebración de la Santa Eucaristía. Nuestro manejo de la Eucaristía solo puede generar preocupación. El Concilio Vaticano II se centró correctamente en regresar este sacramento de la presencia del cuerpo y la sangre de Cristo, de la presencia de su persona, de su pasión, muerte y resurrección al centro de la vida cristiana y a la misma existencia de la Iglesia. En parte esto realmente ha ocurrido y deberíamos estar agradecidos al Señor por ello. Y sin embargo, prevalece una actitud muy distinta. Lo que predomina no es una nueva reverencia por la presencia de la muerte y resurrección de Cristo, sino una forma de lidiar con el que destruye la grandeza del misterio. La caída en la participación de las celebraciones eucarísticas dominicales muestra lo poco que los cristianos de hoy saben sobre apreciar la grandeza del don que consiste en su presencia real. La Eucaristía se ha convertido en un mero gesto ceremonial, cuando se da por sentado que la cortesía requiere que sea ofrecida en celebraciones familiares o en ocasiones como bodas y funerales a todos los invitados por razones familiares. ¿Y a él? La forma en la que la gente simplemente recibe el Santísimo Sacramento en una comunión como algo rutinario muestra que muchos la ven como un gesto puramente ceremonial.
Por lo tanto, cuando se piensa en la acción que se requiere primero y primordialmente, es bastante obvio que no necesitamos otra iglesia con nuestro propio diseño. En vez de ello, se requiere primero que nada la renovación de la fe en la realidad de que Jesucristo se nos es dado en el Santísimo Sacramento. Es obvio que acá habla de un caso de una mujer una acólita que fue abusada. Yo tengo el comentario acá, porque lo he ido cortando para hacerlo más corto. Bueno, esta mujer había sido abusada por un sacerdote. Es obvio que esta mujer ya no puede escuchar, porque el sacerdote lo que sacó esa parte le dijo, cuando abusaba de ella le decía, toma, esto es mi cuerpo, toma, esto es mi cuerpo. Entonces la mujer ya después cada vez que escuchaba la consagración le tenía terror. Cada vez que el sacerdote abusaba de la mujer, el sacerdote le decía a la mujer, toma, esto es mi cuerpo. De la Biblia. Es obvio que esta mujer ya no puede escuchar las palabras de la consagración sin experimentar nuevamente la terrible angustia de los abusos. Tenemos que implorar urgentemente al Señor por su perdón. Pero antes que nada, tenemos que jurar por Él y pedirle que nos enseñe nuevamente a entender la grandeza de su sufrimiento y sacrificio. Y tenemos que hacer todo lo que podamos para proteger del abuso, el abuso que recibe, el don de la Santísima Eucaristía. En este contexto es necesario referirnos a un importante texto en revelación a Juan. El demonio es identificado como el acusador que acusa a nuestros hermanos ante Dios día y noche. Apocalipsis 12:10. El Apocalipsis toma entonces un pensamiento que está al centro de la narrativa en el libro de Job. Allí se dice que el demonio buscaba mostrar que lo correcto en la vida de Job ante Dios era algo meramente externo. Y eso es exactamente lo que el Apocalipsis tiene que decir. El demonio quiere probar que no hay gente correcta, que su corrección solo se muestra en lo externo. Si uno pudiera acercarse entonces, la apariencia de justicia se caería rápidamente. La narración comienza con una disputa entre Dios y el demonio, en la que Dios se ha referido a Job como un hombre verdaderamente justo. Ahora va a ser usado como un ejemplo para probar quién tiene razón. El demonio pide que se le quiten todas sus posesiones para ver que nada queda de su piedad. ¿Qué busca hacer el demonio? Sacarle todo lo que tiene. ¿A dónde está tu Dios? Dios le permite que lo haga, tras lo cual Job actúa positivamente. Luego el demonio presiona y dice, piel por piel.
si todo lo que el hombre tiene dará por su vida? Sin embargo, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne. Verás si no te maldice en tu misma cara. Entonces Dios le otorgó al demonio un segundo turno. También toca la piel de Job y solo le está negado matarlo. Para los cristianos es claro que este Job, que está de pie ante Dios como ejemplo para todos, para toda la humanidad, es Jesucristo. En el Apocalipsis, el drama de la humanidad no es presentado en toda su amplitud, Jesús. El Dios creador es confrontado con el demonio, que habla a toda la humanidad y a toda la creación. Le habla no solo a Dios, sino y sobre todo a la gente. Miren lo que este Dios ha hecho. Supuestamente una buena creación. En realidad está llena de miseria y disgustos. El desaliento de la creación es en realidad el menosprecio de Dios. Quiere probar que Dios mismo no es bueno y alejarnos de Él. La oportunidad en la que el Apocalipsis nos está hablando aquí es obvia. Hoy, la acusación contra Dios es sobre todo menosprecio de su iglesia como algo malo en su totalidad y por lo tanto nos disuade. La idea de una iglesia mejor, hecha por nosotros mismos, es de hecho una propuesta del demonio, con la que nos quiere alejar del Dios viviente, usando una lógica mentirosa en la que fácilmente podemos caer. No, incluso hoy, la iglesia no está hecha solo de malos peces y malas hierbas. La iglesia de Dios también existe hoy, y hoy es el mismo instrumento a través del cual Dios nos salva. Es muy importante oponerse con toda la verdad a las mentiras y a las medias verdades del demonio. Si hay pecado y mal en la iglesia, sí, hay pecado y mal en la iglesia, pero incluso hoy existe la Santa Iglesia, que es indestructible. Además, hoy hay mucha gente que humildemente cree, sufre y ama en quien el Dios verdadero, el Dios amoroso, se muestra a sí mismo a nosotros. Dios también tiene hoy sus testigos, mártires en el mundo. Nosotros solo tenemos que estar vigilantes para verlos y escucharlos. La palabra mártir está tomada de la ley procesal. En el juicio contra el demonio, Jesucristo es el primer y verdadero testigo de Dios, el primer mártir, que desde entonces ha sido seguido por incontables otros. El hoy de la iglesia es más que nunca una iglesia de mártires y por ello un testimonio del Dios viviente. Si miramos a nuestro alrededor,
y escuchamos con un corazón atento, podremos hoy encontrar testigos en todos lados, especialmente entre la gente ordinaria, pero también en los altos rangos de la Iglesia, que se alzan por Dios con sus vidas y su sufrimiento. Es una inercia del corazón lo que nos lleva a no desear reconocerlos. Una de las grandes y esenciales tareas de nuestra evangelización es, hasta donde podamos, establecer hábitats de fe y por encima de todo encontrar y reconocerlos. Vivo en una casa, en una pequeña comunidad de personas que descubren tales testimonios del Dios viviente una y otra vez en la vida diaria, y que alegremente me comentan esto. Ver y encontrar a la Iglesia viviente es una tarea maravillosa que nos fortalece y que una y otra vez nos hace alegres en nuestra fe. Al final de mis reflexiones me gustaría agradecer al Papa Francisco por todo lo que hace para mostrarnos siempre la luz de Dios, que no ha desaparecido, incluso hoy. Gracias, Santo Padre, Benedicto XVI.